Y hoy tenemos un referente con nosotros al cual queremos agradecerle muchísimo porque es una persona que tiene muchísima actividad y poderlo coger para esta charla, pues la verdad que ha sido un lujazo que haya podido sacar un tiempo para hacerlo. Me estoy refiriendo, como no, a Antonio Márquez Ordóñez, que bajo un título tan sugestivo que yo cuando leí digo, madre mía, el currículum discapacitante, pues nos va a hablar esta tarde de la inclusión. Como digo, es un referente en el mundo educativo. Antonio es maestro de la Junta de Andalucía, maestro de pedagogía inclusiva, porque sabemos que a él le gusta llamarse así, pero es que a nosotros, a la Asociación Granadón, también nos gusta que os llamáis así, mejor que lo de la terapéutica no nos gusta nada. Actualmente dirige varios proyectos como Aula Desigual, dedicado a la formación y asesoramiento a centros docentes e instituciones en materia de inclusión y pedagogía. Dentro de este proyecto se encuentra la plataforma Escuelas Inclusivas, en la que se pueden encontrar diferentes cursos online, de los cuales hemos tenido la oportunidad de que se formen los profesionales de Granadón. Tenido una valoración más óptima por parte de los mismos en cuanto al aprendizaje y transmitir esta metodología a nuestro colectivo, ¿no? Es coordinador y participante de diferentes blogs, algunos de los cuales han obtenido merecidos premios, como es el caso del blog Visuales Granada. Os recomendamos su blog personal, que se llama Si es por el maestro, nunca aprendo. En el que sigue transmitiendo la cultura de la inclusión y aportando para que ésta sea realidad. Son conocidas también sus propuestas enfocadas a mejorar la atención a la diversidad del alumnado, las cuales también nos llegan a través de su participación en debates, jornadas, etc. Importante es por la repercusión que en el futuro tendrá en las aulas la formación que organiza y dirige a futuros profesionales de la enseñanza, en su labor como preparador de oposiciones. Así lo hace. Podríamos seguir enumerando muchísimas cosas, pero Antonio, sobre todo, es un referente en atención a la diversidad y en metodología inclusiva. Y Antonio, que muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este rato. Gracias mil. Un besico y empezamos. Bueno, pues nada, no, las gracias. Sí. Vale, está en participantes, entiendo. Sí. Vale, sí, ya lo veo. De hecho, había 2 en espera que ya le he dado paso. ¿Vale? Vale. Bueno, pues nada, ¿no? Sí, dime. No quiero decir que ya tengamos todos los micrófonos cerrados. El que quiera con cámara y el que quiera... Se ha cerrado el micrófono antes de que termine. Bueno, que nada, deciros que las gracias a vosotros y a vosotras por invitarme a esta jornada, que tenía muchas ganas de estar con vosotros y vosotras, aunque sea en este formato que nos ha tocado vivir en este último año, pero espero que pase y que podamos algún día pues, hacerlo presencial, ¿no? Bueno, pues gracias por la presentación también que me habéis hecho. Y yo voy a compartir con vosotros la pantalla y vamos a hablar, como ha dicho Mercedes, de la inclusión. Espera, porque ahora se me ha cambiado la pantalla y para dar paso tengo que ver cómo la pongo yo esto en grande. Vale, aquí. A ver, un momentito, déjame un segundito que lo ponga y ya puedo. Aquí. Muy bien, ahora ya os tengo más o menos controlado todo. El chat sí que no lo puedo ver, así que por lo pronto lo miraré de vez en cuando, ¿vale? Y podéis formular preguntas. De todas formas, haremos también un turno de preguntas y si alguien en algún momento quiere comentar algo, pues puede levantar la mano en la plataforma. Bueno, vamos a abordar un poquito el tema de la inclusión educativa. Vamos a ver algunos aspectos y me gustaría también plantearos alguna actividad interactiva para que podáis vosotros y vosotras participar también.
Y vamos a empezar con esta diapositiva que a mí me gusta poner siempre, que si alguien me ha visto dirá otra vez está con esta, pero es que me parece muy potente y seguro que ya la habéis visto, ¿no? Todos y todas, pero es muy singular porque fijaros lo que ocurre en esta diapositiva, y es que está el niño más pequeñito, no puede ver lo que ocurre en el partido y a continuación pues lo que se hace es como una redistribución de los recursos que aparecen ahí, que son las cajas estas, que si lo trasladamos al ámbito educativo sería, digamos, los recursos de los que dispone un centro educativo para que un alumno pues pueda ver lo que ocurre, participar, ¿no? De alguna forma. Entonces, este modelo, que muchas veces se confunde con la inclusión, fijaros que lo que hace es que nos pone el foco del problema en el alumno. Y el alumno, como tiene el alumno pequeño, tiene un problema, pues hay que disponer de recursos adicionales para que ese alumno no tenga ese problema. Con lo cual, pues aparecen las situaciones que ya sabemos que no le falta razón, pero que aparecen esas situaciones de falta de recursos en los centros para atender a toda la diversidad. Sin embargo, el auténtico valor de la inclusión está en esta siguiente diapositiva. Y esta diapositiva lo que nos muestra precisamente es que el problema no estaba en el alumno, que el problema realmente estaba en la valla que se le estaba poniendo para que no viese ese partido. Y realmente eso es lo que ocurre en los centros educativos. Es decir, ponemos demasiada atención en los problemas, dificultades que traen los niños para que puedan ver un partido que de inicio se ha presentado con muchas barreras y que realmente no nos dábamos cuenta que esas barreras eran las que realmente estaban imposibilitando que ese alumno, que ese niño viese el partido. Entonces, el modelo inclusivo lo que nos está diciendo es que intentemos cambiar nuestro foco de visión, que traslademos el foco del problema al contexto educativo y que desde ahí intentemos dar todo lo posible para que esas barreras sean las mínimas posibles y todos los alumnos puedan participar. Ese es el modelo de escuela inclusiva. Bien, dicho esto implicaría un cambio de conceptualizaciones, un cambio que no es fácil porque es un cambio que tenemos muy asimilado, muy aprendido ya, y que en su momento fue muy importante, como es el concepto de necesidades educativas especiales. En su día supuso un cambio, una transformación, porque de hecho pues, se empezaron a escolarizar alumnos con discapacidad en centros de educación especial, pero es un término que, si os dais cuenta, sigue poniendo el foco del problema en el alumno. Es decir, ¿quién tiene las necesidades educativas especiales? El alumno. Y como tiene el alumno el problema, pues entonces volvemos a la misma situación de antes. Esto es un término que debemos superar, ese término de necesidades educativas especiales, para trasladarlo al término de barreras para la participación y el aprendizaje. Poner todo nuestro foco y todo nuestro modelo en ese elemento. Voy a silenciar a todos, espero que no me silencie yo. Vale. Lo he silenciado a todos. Si alguien quiere hablar, pues se puede activar su micro, ¿vale? Entonces, esto en realidad lo que nos está diciendo es que la inclusión implica delimitar esas barreras. Y si una vez que la delimitamos, aún así tenemos que revisar cuáles son los recursos adicionales que necesitamos, pues entonces lo haremos. Porque si se minimizan barreras, también necesitaremos menos recursos adicionales para que participen todos los alumnos y alumnas. Bien. Vamos a hacer un breve recorrido, muy breve, por lo que ha sido el modelo de integración y de inclusión a lo largo de la historia, ¿no? En un inicio se hablaba de ese periodo de etiquetaje, donde estaba muy centrado en la discapacidad y aparece el concepto de integración. Como he dicho antes, los alumnos con necesidades educativas especiales salen de centros específicos, se escolarizan en aulas específicas en muchos casos, con un currículo paralelo, un currículo diferente al que se trabajaba en el aula ordinaria, y se habilitan también aulas de PT, pero donde el alumno en muchas ocasiones pasaba gran parte de las horas en ese aula de PT haciendo cosas también diferentes, ¿no? El modelo actual
nos aboga a este periodo actual en el que se está centrando más en el alumno. Es decir, tenemos un modelo de integración, pero con más participación en el aula. Aunque todavía no llega a ser un modelo inclusivo. Estaríamos hablando de ayuda al alumno desviado, al alumno con dificultades, al alumno que no entra en la norma. O sea, ese alumno es al que hay que darle apoyo, como hemos visto, esas cajas que veíamos antes, pero con un currículum homogéneo, un currículum que es para todos el mismo. Y entonces lo que tratamos de hacer es adaptarle ese currículum de referencia para que pueda, en la mayor parte de lo que pueda, hacer las actividades que se proponen, pero siempre con un modelo adaptado. Y se sale del aula ordinaria para intervenciones específicas, al aula de PT, al aula de AL, para esa serie de intervenciones específicas. Ese sería el modelo actual que tenemos ahora mismo, y el modelo al que se aspira sería un modelo en el que se asume que todos los alumnos y todas las alumnas son diferentes, no los que tienen dificultades, no los que tienen discapacidad, sino todos aprendemos de forma distinta y por tanto el centro es el que se adapta al alumno, eliminando esas barreras contextuales. Por ejemplo, a través de la enseñanza multinivel. Se parte de los potenciales de cada alumno, no de las debilidades, no de las deficiencias, no de los problemas, sino de los potenciales. Todos y cada uno somos educables. Por ejemplo, a través de inteligencias múltiples. La discapacidad solo es condición de la persona, es una condición, no lo define para otras cosas, simplemente es una condición y como condición no podemos cambiarla. Y esto entra dentro de ese principio que a mí no me gusta nada, que recoge toda nuestra normativa educativa, que es el principio de normalización, que también se ha recogido en la LOMLOE, que es una ley que se define a sí misma como inclusiva, pero que en definitiva, mientras sigamos abordando ese modelo de normalización, fijaros, normalización significa intentar hacer normal a alguien en base a unos parámetros. Entonces, si no asumimos que las condiciones personales de una persona son suyas y no hay por qué cambiarlas, sino que lo que tenemos es que asumir esa diversidad e intentar minimizar las barreras que provoquen, el concepto de normalización no va a responder de manera efectiva a esa inclusión. Entonces, a mí por eso no me gusta ese concepto, porque además es un concepto basado en un error, como vamos a ver a continuación. Es un concepto basado en la idea de alumno promedio, que ese alumno promedio es la norma que se marca, cuando en todos los estudios científicos nos avalan en la cuestión de que no hay dos cerebros iguales. Por lo tanto, no puede haber una norma a la que acercarse. Esa norma está definida por personas, pero no es un alumno con nombre y apellido. No existe ese alumno promedio como tal. Todos nos vamos a desviar de esa norma. Bueno, entonces, dicho esto, digamos que los tres modelos de participación que podemos ver en nuestras aulas se resumen en estos circulitos, ¿no? En este primer modelo sería esa exclusión donde, digamos, el círculo representa el colegio y unos están dentro y otros están fuera del colegio, ¿no? Eso sería un modelo diferente, contrario. Después tenemos el modelo de integración, donde todos los alumnos están dentro del mismo colegio, pero unos están en un sitio y otros están en otro. Y después estaría el modelo de inclusión donde no hay círculos concéntricos, todos están en el mismo sitio, ¿no? Y dice, ¿reconoces esta forma de participación del alumnado en tu centro? Es una pregunta para vosotros y vosotras, ¿lo reconocéis? ¿Creéis que se están dando realmente en vuestro centro? Entonces, para responder a esto, os voy a pedir un pequeño ejercicio interactivo. Mirad, en el mismo móvil que estáis, en el mismo ordenador, si queréis, o si queréis estar con el ordenador, lo podéis hacer con el móvil. Entráis en una aplicación que tenga Chrome o que tenga Safari o que tenga cualquier buscador, perdón, porque Google no lo vaya a hacer, pero bueno, ya sabéis, entráis, ponéis la dirección menti.com y os va a pedir un código que es el que veis aquí, 289-67125, ¿vale? Yo voy a abrirlo también y lo voy a compartir con vosotros y vosotras para que vayamos viendo. Os voy a hacer una serie de
cuestiones que podéis responder. Es totalmente anónimo, ¿eh? No se sabe, no aparece nunca quién escribe. Y, como digo, menti.com os va a pedir el código este que tenéis aquí, que además os voy a facilitar en el chat, si encuentro el chat. A ver. Chat. Aquí os lo pongo. Y podéis ir respondiendo a esa pregunta que va a ir saliendo aquí. ¿Qué opinas sobre que los alumnos con NEAE estén escolarizados en aula ordinaria? A ver cuál es vuestra opinión. A ver si va saliendo alguno. ¿Podéis acceder? A ver, hacer sí con la cabeza o algo. ¿Habéis accedido? ¿Sí? ¿No? Sí, vale, vale. Bueno, ok. A ver si van saliendo las primeras respuestas. Actualizar. Vale. Vale, es lo justo, es un derecho, estoy muy a favor. Creo que para hacerlo realmente bien necesitamos formación y recursos, efectivamente. Necesario, es lo que quiero, sí. No sé cuántos somos ahora mismo. Somos 20 y tantos. ¿Es lo que he dicho? No. ¿Qué he dicho yo? No sé. Mamá y decide su hija que compre y decide. Vale, vamos a ir viendo algunas cositas. Mientras tanto admito a personas que estaban en espera. Considero que es donde deben estar como personas de pleno derecho, que deben vivir incluidos en la sociedad, y esto debe suceder desde la educación. El modelo teórico me parece genial y es lo que hay que mantener, pero necesita de los recursos necesarios que permitan la accesibilidad a los conocimientos y contenidos. Muy bien, estamos ya en 2 sitios, se ha dicho algo similar. Es un derecho, deben estar con los demás. Venga, a ver si van saliendo más cositas. Vamos a ver. Bueno, efectivamente, yo voy a ir comentando de mientras. Se necesitan los recursos necesarios, estamos hablando de ello desde el principio de esta charla. Y bueno, yo espero que al final de todo veamos que los recursos están, pero otro tipo de recursos. Yo siempre planteo esta cuestión. ¿Realmente pensáis que si a un centro educativo se le dota con un PT más y un AL más, va a haber más participación en el aula ordinaria? Porque la evidencia lo que nos dice es que si se da un PT más alumnos van a salir del aula ordinaria. Entonces, no siempre el tener más recursos por sí mismo no es la solución. O se cambia la mirada y se reajusta el proceso, o la dotación solo de recursos no va a ayudar. A ver, más cositas han salido. En derecho deben estar en la aula ordinaria. Bueno, más o menos tenemos una participación de unas 11 personas, de 30 más o menos que somos. Y ha salido otro, 12. Opino que es un derecho que se está vulnerando sistemáticamente. Creo que es lo justo siempre que se le pongan los recursos necesarios y el apoyo del tutor. Muy bien. Vale. Bueno, es un derecho que se está vulnerando sistemáticamente, quizás porque tenemos un concepto, como he dicho antes, muy arraigado, ¿no? De la atención al modelo del déficit y del apoyo y los recursos extraordinarios que necesitan. Opino que es un derecho, ya lo hemos leído, un derecho. Vale. Bueno, como ya habéis tenido tiempo y en principio no hay más respuestas, voy a pasar a la siguiente. Si seguís mirando en vuestro móvil os va a aparecer otra pregunta. Y dice, ¿en qué modalidad piensa que deberían estar atendidos vuestros hijos o alumnos con NEAE? ¿Vale? Si sois docentes, alumnos que tengáis, conozcáis, alumnos del centro, si sois técnicos, pues alumnos que atendéis, y si sois padres, pues a vuestros propios hijos. Bueno, aquí las pelotitas parece que se dirigen, no hay ninguna despistada por ahí. Bueno, era un sondeo. Vamos al aula ordinaria, fijaros cómo se va haciendo esa pelotita cada vez más gorda, y eso está muy bien, ¿no? Es decir, todos tenemos un poco claro
que ese es el ideal que buscamos. Ahora, ¿cómo y si es fácil o no? Evidentemente sabemos que no es fácil, pero bueno, nos estamos moviendo por este parámetro y vamos a ver la siguiente diapositiva que os voy a poner y ya con esta terminamos. Expresa en una palabra qué sensaciones te produce la inclusión. Fácil, una palabra solamente. Bueno, una palabra o dos, o tres. Me refiero a una idea, pero no lo convirtáis en frase. Riqueza, justicia. Todavía estáis a tiempo de entrar, los que no habéis entrado, ¿eh? Es muy fácil, solamente ponéis menti.com y escribís el código este que aparece aquí arriba y podemos hacer aquí una nube de palabras. Esta nube de palabras tiene una peculiaridad, que es que la que más se repite se va haciendo más grande sobre las demás. Entonces, mientras más participación haya, evidentemente más idea tendremos de qué sensación nos provoca la inclusión, ¿no? Estamos hablando de oportunidades, de riqueza, aceptación, diversidad, justicia, falsa esperanza, esperanza pero mejorable. Muy bien, muy bien. Bueno, esa es falsa esperanza, es algo que entiendo perfectamente, ¿eh? Entiendo perfectamente por las veces que nos topamos, ¿no? Con la lucha tan constante que a veces es como que te lleva a pensar que esto no va a cambiar nunca, pero bueno, estamos ahí. Como decía antes de comenzar, estamos dando pasos muy importantes para que todo esto se produzca, ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos igualdad, oportunidades, falsa esperanza, progreso, esperanza pero mejorable, diversidad, contexto, aceptación, derecho, justicia, cambio copérnico, efectivamente, equidad, progreso. Bien, bueno, se ha animado una persona más. Ya tenemos 14, ¿no?, los participantes, así que estamos muy bien. Hemos conseguido un adepto más a Menti. Y bueno, en definitiva, esto simplemente era un ejercicio para que nos despertemos, ¿no? Para que estés con el móvil y veas lo que pone la gente y todo esto, y para sondear también un poco, pues, cuál era vuestro pensamiento en relación a esto. Vale, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a analizar un poquito esto más, ¿no? Es decir, los tres pilares de la inclusión se hablan de las 3 P de la inclusión, que son presencia, es decir, los alumnos todos tienen que estar presentes en el aula. Si no están presentes en el aula no podemos hablar de inclusión porque estarían haciendo otra cosa, no están haciendo lo mismo. Todos los alumnos participan en las actividades propuestas del aula, es decir, no es suficiente con la presencia. Eso lo hemos vivido en el modelo de integración donde los alumnos estaban en el aula, pero se les daba unas fichas diferentes o se les ponía a hacer cualquier cosa para que estuviesen trabajando, pero no participaban realmente de lo que estaba ocurriendo en el aula. Entonces, la segunda P es la participación, es decir, todos tienen que estar trabajando sobre lo mismo que sus compañeros. Y por último, la última P, el progreso. También seguro que sabéis que se os ha dado mucho la situación de que en ocasiones, especialmente con Down, que pueden ser alumnos muy visuales y que a lo mejor se le da bien, pues no sé, fotografía, dibujo o cosas de estas, y a lo mejor como se ha descubierto un potencial, pues ya se le pone a ese alumno a trabajar siempre con ese potencial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no progresa en su aprendizaje. Es decir, sí, es verdad, es cierto que está participando, pero siempre lo hace de la misma forma. Entonces, no podemos esperar un avance, un progreso personal. Entonces, siempre tenemos que esperar que todos y todas las alumnas de un aula progresen en su aprendizaje. Bien, si tenemos claras esas 3 P, vamos a ver algunos tópicos que se dan en relación a la inclusión en los centros. Por ejemplo, cuando hablamos de la asistencia al aula de PT, no sé si esto se puede poner más... Ah, mira, se puede cambiar. Pues mira, lo voy a poner por aquí abajo. Cuando hablamos de la asistencia al aula de PT, pues muchas veces es frecuente que se diga no se pierden las clases porque en el aula de AL o en el aula de PT se les refuerza lo mismo que dan en el aula ordinaria. Y yo pregunto, ¿y si es lo mismo, por qué no lo dan en el aula ordinaria? ¿No? El siguiente tópico, seguro que lo vayan a refrescar, incluso los que somos docentes, ¿no? Que muchas veces lo hemos oído y lo hemos dicho, incluso yo mismo lo he dicho, ¿eh?
Los programas específicos requieren de atención individualizada. Bueno, esto puede ser cierto, pero deberíamos preguntarnos, ¿todos los programas requieren atención específica? Porque yo soy de la idea, y cada vez me afianzo más en que son muy poquitos los programas específicos que requieren una atención individualizada. Porque, por ejemplo, si nos proponemos el desarrollo de las funciones ejecutivas, eso es algo que se podría trabajar en el mismo desarrollo de un aula, planificándolo adecuadamente. Si nos hablamos de habilidades sociales, si hablamos de conducta, si hablamos de atención, todos estos son aspectos que se pueden reforzar dentro del mismo sistema de actividades que se proponen. Ahora, otro tópico. En el aula de PT se le trabaja lo que necesita y aprovechamos el tiempo. Y yo pregunto, ¿lo que necesita para qué? Para acceder al mismo currículo que se está perdiendo. Es decir, en muchas ocasiones se justifica la salida para que el alumno pueda entender lo que se está haciendo en el aula ordinaria, pero si no está en el aula ordinaria no está participando en lo que ocurre en el aula ordinaria. Y en muchas ocasiones después llegan las pruebas de evaluación y hay dificultades para que pueda participar de lo que se está preguntando porque no ha asistido en ese momento, ¿no? Bueno, más cosillas. En atención individual podemos trabajar la comunicación o la conducta o las habilidades sociales con el niño en el aula de PT. Y yo digo, la comunicación, la conducta, las habilidades sociales no deberían trabajarse en los entornos donde se genera su carencia, un entorno contextualizado. Entonces, y quizás la que más se oye, ¿no? Es un poco esta que en el aula se pierde y no hace nada, en el aula ordinaria se pierde y no hace nada. Y yo pregunto, ¿has cambiado el método de tu aula para que no se pierda? Vamos a ver algunas cuestiones, ¿no? 3 cuestiones para reflexión. La primera, ¿qué hacemos cuando evaluamos las competencias de nuestro alumnado? Pues fijaros, en determinados casos, y esto lo sabéis de primera mano, en ese modelo centrado en el déficit o en la dificultad, se habla mucho de que los alumnos, por ejemplo, con síndrome de Down, a mí es que estamos en síndrome de Down, pero nunca me gusta poner etiquetas a ningún alumno, ¿no? Pero alumnos con dificultades en general, y se suele hablar de que tiene un desfase curricular de 3 años, de 4 años, un alumno que está en cuarto, decimos, está en cuarto, pero tiene un nivel de primero. Y yo me pregunto, ¿eso es tajante? Es decir, ¿así es? ¿Tiene un nivel de primero para todo? O quizás nos estamos refiriendo a la lectoescritura. Porque en muchas ocasiones el modelo de evaluación y de valoración de las capacidades que tiene un niño pasa por si sabe leer bien o no sabe leer bien, por ejemplo, o si tiene el cálculo o no tiene el cálculo. Pero a lo mejor después puede tener una capacidad muy buena en áreas como sociales, como naturales, como artísticas, como no sé, en otras. Sin embargo, si en un bloque de contenido, que es la lectoescritura, y otro que es el cálculo, sobre 50 bloques de contenidos que configuran todo el currículum, si 2 no van bien, ya decimos que tiene un nivel de primero, ¿no? Entonces, de todas formas, cuando evaluamos las competencias de nuestro alumnado, también lo hacemos sobre la base de una norma, que es lo que decía antes. Decía, tenemos una norma y tenemos que ver si ese alumno se ajusta a esa norma. Y si no se ajusta a esa norma, está fuera de la norma. Así más o menos esta viñeta lo refleja, ¿no? Un poquito esa idea que hacía... me sale ahora el nombre de este hombre. Tonucci, ¿no? Nos decía un poquito, en esta viñeta, esta es la profe, y dice que todos los alumnos de su aula son muy raros, ¿no? Menos a ver si puedo poner esto en un sitio que no me estorbe. Menos Javier, que es el normal, que si veis Javier el normal es el que se parece más a ella. Entonces esto lo que viene a abordar es un poquito que quién define esa norma, porque cuando definimos el concepto de normalidad lo estamos haciendo sobre un ideal que nosotros nos construimos de un alumno que debe ser el alumno modelo, el alumno norma. Entonces tenemos que vigilar mucho esto y ser conscientes de que todos tenemos potenciales y puntos fuertes y capacidades diferentes. En esta otra viñeta se refleja esto que lo habéis visto muchas veces, ¿no? Dice, para una selección justa todos deberán pasar por el mismo examen, por favor suban a ese árbol. Entonces decía que el pez
siempre va a pensar que es tonto, ¿no? Porque nunca va a poder subir al árbol en esta valoración. Y entonces esto, en muchas ocasiones, lo que se plantea puede llevar también a error, porque podemos decir, claro, es que el pez debería hacer otra prueba diferente. Pero si hacemos otra prueba diferente, yo sigo pensando que ese es el modelo de individualización, es decir, una adaptación curricular donde hace algo diferente a lo que hacen los demás. Sin embargo, el modelo inclusivo, la flexibilidad curricular, lo que nos diría es, no, el PES también va a valorar, se lo vamos a evaluar sobre que tiene que subir a un árbol, pero lo va a poder expresar de forma diferente, lo va a poder expresar de forma escrita, lo va a poder expresar mediante un dibujo, puede explicarnos los pasos que hay que seguir para subir al árbol y no tener que hacerlo exactamente igual que lo hace un animal de los que tiene potenciales para hacerlo. Eso sería un modelo flexible. Y eso sería trabajar todos con la misma actividad y valorar a todos los alumnos con esa misma actividad, pero ofreciendo diferentes recursos. Vale. Otro aspecto. Al valorar la desmotivación siempre es culpa del alumno, porque fijaros, se habla mucho ahora en general, ¿no?, de que el alumno está muy desmotivado en las aulas, que no le interesa nada de lo que les presentan los profes, o también el alumno con dificultades o con discapacidad, que parece que no le interesa, que se le explican las cosas y como que no quiere. Entonces, yo aquí me gustaría que hiciésemos una reflexión. ¿Es siempre culpa del alumno esto? Porque yo no voy a ser quien diga que no. Es cierto que ahora los alumnos están muy desmotivados en general, pero nosotros como docentes tenemos que reflexionar sobre por qué está ocurriendo esto en nuestras aulas. Y yo para esto pongo un símil, el Club de la Comedia. ¿Os acordáis, no? Cuando estaba el Club de la Comedia, a mí me gustaba mucho, los domingos era como el momento relax y al lunes a trabajar, ¿no? Era como el momento de, bueno, me voy a desconectar y no voy a pensar que mañana es lunes. Y estaba allí esperando que saliera el monologuista perfecto, que nos diese allí una charla y nos contase un monólogo que nos hiciese mucha gracia, pero de repente sale alguien que no te hace gracia, que no conecta, ni contigo ni con el público. ¿Y sabéis lo que ocurre en este caso? Pues que por norma general no hay duda en los asistentes en que el monologuista no ha acertado en la elección del monólogo. Cuando esto lo trasladamos al aula y el maestro o la maestra propone una temática que no genera el interés en el alumnado, generalmente no decimos el docente no ha acertado, decimos el alumno es que no tiene interés. Entonces, vamos a reflexionar un poquito y vamos a ver por qué ocurre esto. En este teatro del Club de la Comedia se podía elegir a la gente que iba, al público, porque yo no me veo al portero en la puerta diciendo tú tienes cara de reírte, tú no pasas. Aquí solo va a pasar el que se ría. No puedo elegir a mi público, va a entrar todo, igual ocurre en el aula. Tenemos los alumnos y alumnas que tenemos, no puedo elegirlos, ¿no? Aunque a veces parece que sí tenemos esa potestad. El público que tengo siempre está motivado hacia lo que yo le propongo, porque a veces puede que no lo esté, y en mi aula puede que no estén motivados los alumnos a lo que yo le propongo. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo hacer, por un lado, intentar cambiar al público, ¿no? Y decir, ponte ahí en la puerta, el que tenga cara de penco no entra para adentro. Aquí o entran nada más que los que se vayan a reír. Y en el aula ordinaria se puede decir, orientador, orientadora, PT o AL, mírame a este alumno, ¿no? Eso que sabemos todos, mírame porque no hace las cosas, porque no se ríe en clase. Yo puedo hacer eso sería el concepto de normalización, intentar volver normal a las personas, pero también yo puedo hacer otra cosa. Si asumo la diversidad y asumo que una condición de una persona no se puede cambiar, no se puede cambiar el síndrome de Down, por ejemplo, lo que un docente tiene que reflexionar es sobre si puede cambiar su método, porque además es lo único que puede cambiar. No tiene varitas mágicas para cambiar, por eso no me gustaba el término pedagogía terapéutica, no somos terapeutas. Nosotros podemos potenciar algunos aspectos. Podemos cambiar nuestras metodologías, nuestras actividades, nuestra forma de presentarlo todo. Eso sí lo podemos cambiar. Entonces, quizás esa desmotivación viene por muchas causas. Vamos a analizar las que nos repercute a nosotros desde la escuela. Pero para eso tenemos que saber qué es la motivación. La motivación nos dice, ¿cómo puede aparecer la motivación a lo que se aprende? Pues fijaros, por 3 vías aparece. Primero, por el interés propio del niño o niña.
Sabemos que hay niños que les apasionan los dinosaurios, ¿no? Y siempre están investigando y viendo dibujitos y cómprame este juguete y no sé, y se saben todos los nombres y dices tú, pues bueno, este niño, ¿por qué le gustan tanto? O, digo un ejemplo, ¿no? Hay otros que le gustan otras cosas. Ese interés es propio, nace de naturaleza propia. El docente en el aula puede generar ese interés transmitiendo con energía, ¿no? Si viene y digo, mira lo que voy a contar, pero al final puede generar ese interés que sea propio, aunque sea inducido. Después hay otro tipo de intereses que son la recompensa final y que nuestro modelo educativo, desgraciadamente, está muy vinculado a la nota. Si nosotros, las recompensas que solemos ofrecer son las notas. Si sacas más notas, eres mejor, y si sacas menos notas, eres peor. Y eso es un modelo calificador, pero también clasificador de personas. Personas que están fuera de esa nota y personas que están dentro de esa nota. Personas que no pueden alcanzar y personas que sí. Personas que son buenas para estudiar y personas que no son buenas para estudiar. Una nota. Deberíamos recompensar de otra forma. Recompensar, por ejemplo, con la satisfacción personal, con la participación, con el aprendizaje servicio, por ejemplo, que está ahora muy en boga, donde el alumnado hace algo por su comunidad y se siente satisfecho con lo que hace, por otro tipo de recompensas que no estén vinculadas siempre a la nota. Y después el esfuerzo total. Es decir, si, no sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que se me ocurre ahora. En el Menti, soy aquí 27 personas y habéis participado 13. Supongo que los que no habéis participado será porque habéis entendido que era un esfuerzo que no os compensaba, a lo mejor. No domináis bien o lo que sea, o no teníais en ese momento tal. En la escuela pasa igual. Nosotros, si planteamos tareas que son muy fáciles, los niños no tienen motivación para hacerlas. Si son muy difíciles y les supone un esfuerzo muy grande, tampoco lo van a hacer. Tenemos que buscar el equilibrio, porque eso es lo que genera la motivación. Entonces, esto va vinculado a las expectativas negativas que muchas veces se generan en torno al alumnado con discapacidad, con dificultad de aprendizaje, etcétera. Esas expectativas negativas también surgen de 3 entornos. En un primer entorno surge como evitar el fracaso. Fijaros, hay alumnos y alumnas que en las clases no hacen las tareas que se les manda. Y muchas veces no lo hacen por una sencilla razón, porque tienen un historial de fracaso previo. Se han encontrado a lo largo de su vida muchas barreras para conseguir el éxito. Es decir, la motivación siempre la vinculamos al éxito. Si no hay éxito, no hay motivación. Si yo estoy fracasando continuamente, mi motivación va descendiendo. Entonces, ¿qué ocurre en un momento dado? Pues ocurre que el alumno piensa y dice, bueno, tengo una tarea similar a la que ya he fracasado alguna vez. Si lo intento, voy a fracasar, pero si no lo intento, técnicamente no he fracasado, con lo cual no lo intento y así no fracaso. Están acostumbrados a un historial de barreras y fracasos. Después, por otro lado, está el efecto Pigmalión. Es un efecto en el que los docentes o las docentes están predispuestos a la valoración subjetiva de un alumno cuando se le ha puesto en situación anteriormente, ¿no? Si le dicen, mira, ten cuidado que el año que viene vas a tener un alumno que tiene dificultades y te va a costar un montón y no sé qué. Pues entonces al año siguiente ese profe va con el, a ver cómo lo hago, no sé qué. Ese mismo profe, si le dice el docente del curso anterior, le dice, mira, llevas este alumno con dificultad, pero no te preocupes porque trabaja un montón, porque ya verás cómo se esfuerza, los padres son colaboradores. Y se ha demostrado que cuando esto ocurre, si hay una retroalimentación positiva, el alumno rinde por encima de lo esperado. Y si hay una retroalimentación negativa, el alumno rinde por debajo de lo esperado, porque está en la propia concepción que tiene el docente, en esa idea prefijada, ¿no? Si se espera más de un alumno, se consigue más. Si se espera menos, se consigue menos. Y después está la indefensión aprendida. Os iba a poner un vídeo, pero no sé si me va a dar tiempo, porque, no sé, tenemos algún tiempo, hasta las 7:30, dimos 8, no sé, decirme más o menos para que yo me acomode. Sí, que nosotros estamos abiertos, lo que tú puedas, 7:30, 8, ¿no? Vale, pues entonces voy a ver si lo puedo poner. Decidme si se oye. De todas formas está traducido, está en inglés.
¿Se oye? Se oye muy bajo, pero se oye. Vale, como lo podéis en esta traducción, no os va a hacer falta oírlo bien. Ay, se ha parado. Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over, just do your own work, and this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Keep going, we'll wait. Keep your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. Okay, put your hands down. Let's just go to number two. Don't even worry about number one. Go to number two. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number three. For number three, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given two different lists. This side of the room was given these three words. And left side of the room, here you go. They were given that. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was Cinerama, which was American. Your first two words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory? You felt stupid? Okay. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You're even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. How many have heard of the term before? Raise your hands. Bueno, no sé si lo habéis apreciado bien, pero es una experiencia fantástica porque en 5 minutos se induce la indefensión aprendida. Significa que las dos primeras palabras encontraron muchas barreras, además era irresoluble, pero la tercera palabra sí la podían haber resuelto, porque era además bastante fácil. Sin embargo, con la experiencia previa de la frustración que sintieron en las dos primeras, con la tercera ni lo intentaron. Y esto está ocurriendo con demasiada frecuencia en nuestras aulas con los alumnos con dificultades. Sí,
se enfrentan a muchísimas tareas llenas de barreras para ellos porque no se han previsto esas barreras que en ocasiones no pueden salvar, y llegan un momento en el que incluso poniéndole tareas más fáciles han aprendido de alguna forma que no van a saber hacerlas, porque eso es lo que se le ha ido inculcando, es una frustración constante durante muchos años, durante muchas experiencias, y cuando llegan al momento de hacer algo que incluso podrían hacer, ni siquiera lo intentan porque tienen esa frustración acumulada. Eso es algo importante que deberíamos cambiar en nuestros centros y tomar conciencia sobre ello. Bien, para esto hay un elemento que se llama diseño universal para el aprendizaje, que hace muchas propuestas, que nos dice, oye, vamos a ofrecer alternativas en nuestras actividades que no sean siempre con un único tema, dirigido siempre por el docente, y que no conecte con los intereses, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, vamos a captar el interés mediante diferentes alternativas, vamos a que se mantengan esforzados en la tarea ofreciendo recursos diferentes. Y aquí nos dice, por ejemplo, algunos de los elementos que se pueden tomar en las actividades. Por ejemplo, presentarles actividades donde se les anticipen las metas a perseguir, que muchas veces no saben para qué están haciendo las cosas, y mucho menos los alumnos que tienen dificultades, ¿no? A mí yo siempre pongo el ejemplo de los más pequeñitos cuando están con la P y la A y pa y pa y pa y venga pa, y el alumno dirá, ¿y esto para qué tanto pa? ¿Por qué tengo que decir yo tantas veces pa? Que no sé muy bien para qué. Y es un ejemplo tonto, pero eso lo transformamos y nos podemos llegar a cualquier curso educativo. Muchas veces están trabajando y ni ellos mismos saben por qué tienen que estudiar eso, por qué tienen que aprender determinada cosa, porque no se les anticipa las metas. Tampoco se le da a elegir entre diferentes niveles de complejidad donde puedan encontrarse más a gusto para responder a las tareas. Esto se hace con la enseñanza multinivel, a las recompensas, los incentivos y sobre todo una retroalimentación dirigida por parte de los docentes a motivar y a favorecer el esfuerzo. Y eso se consigue con eso que llaman la técnica del boli verde, ¿no? En lugar del boli rojo, ese boli que siempre va tachando y diciendo todo lo que haces mal, en lugar de un boli verde que te vaya orientando por el camino que vas haciendo bien, porque a ese es al que me tengo que coger, el que estoy haciendo mal es lo que hago mal, entonces dime cuándo lo estoy haciendo bien, y esto carecemos también muchas veces en el sistema educativo de esta guía, ¿no? Bueno, se proponen muchas cosas, una autoevaluación continua, un feedback reflexivo y positivo, elementos que ayuden a que los alumnos estén siempre y las alumnas participando. El diseño universal lo que nos dice básicamente, lo voy a simplificar mucho, es cuando nosotros trabajamos con los diseños didácticos, los docentes y las docentes, y diseñamos una actividad, tenemos que pensar primero que todos los alumnos son diferentes y que habrá cosas que le interesen a uno y a otros no. Entonces, generar actividades que diversifiquen ese interés, que no sea un interés muy restringido, sino que sea tan amplio que todos encuentren su punto. También nos dice, oye, cuando presentas la información al alumnado, si lo haces solo por la vía del texto escrito, por ejemplo, o de la oralidad, pues habrá muchos alumnos que no se estén enterando bien de lo que está pasando, bien porque no saben leer adecuadamente, porque tienen problemas de comprensión oral o lo que sea. Entonces, lo que te dice Dúa es, vamos a generar alternativas, no presentes solamente el texto de forma escrita, vamos a presentarlo con un audio, complementalo con un vídeo, ofrecerle un mapa conceptual que le ayude a situarse, preséntalo con pictogramas, es decir, generar alternativas. Y por último, igual que haces esto, pues que puedan expresarse por diferentes vías, que no lo tengan que hacer siempre de manera inequívoca por la vía escrita, porque si lo pudiesen hacer por otras vías, pues nos sorprenderían en determinados aprendizajes que pueden haber alcanzado, pero que la limitación de la vía escrita no nos lo hace saber, ¿no? Entonces, favorecerla. Y algunos docentes me dicen, bueno, ¿y entonces la lectoescritura? Bueno, cuando trabajemos la lectoescritura, entonces nos enfocamos en cómo lo podemos hacer, pero si nuestro objetivo de aprendizaje es otro, vamos a valorar el objetivo del aprendizaje, a ver si se ha alcanzado, no si sabe escribirlo, porque esto está limitando sus posibilidades de expresión. En definitiva, el diseño universal nos dice, tenemos que es universal porque es una actividad donde se minimizan las barreras,
y va dirigida a todo el alumnado, no al alumno que tiene dificultades, sino una actividad que en sí misma sea accesible por la mayor parte de alumnos. Además, es un error considerar que si yo, por ejemplo, a un texto lo complemento con un vídeo o lo complemento con un audio, es para una persona sorda, por ejemplo, porque se pueden beneficiar muchos otros alumnos que sean pensadores más auditivos o con el vídeo pensadores más visuales, y no tienen por qué tener ninguna dificultad de aprendizaje, sino que simplemente captan mejor la información por esa vía. De hecho, así surge el diseño universal. Se dieron cuenta que cuando proponían en el aula ordinaria ajustes para que un determinado grupo pudiese participar, se beneficiaba a otro grupo de la clase. Entonces entendieron que la barrera se generaba desde la propia actividad y que tenemos que generar actividades con el menor número de barreras. Por último, tercera cuestión, evalúa las necesidades educativas de mi aula, porque en muchas ocasiones, ya lo sabemos, estamos plagados de informes psicopedagógicos, dictamen de escolarización, informe de nivel de competencia curricular, todo eso enfocado a las dificultades, a las necesidades del alumno. Pero mi pregunta es, ¿cuándo hay un informe de las necesidades educativas que tiene un aula? Porque existe el modelo de contextualización de del informe psicopedagógico, de la evaluación psicopedagógica, perdón, nos propone que precisamente al evaluar el contexto, lo que tenemos que hacer es ver qué barreras se generan en el contexto. Eso es lo más importante. Y eso intentar conectarlo después con las particularidades de cada alumno. Pero primero, valorar el contexto donde se genera el aprendizaje. Si habéis tenido opción de ver o de participar como docentes en un informe psicopedagógico, veréis como cuando se habla del contexto, generalmente se habla de si el contexto familiar, del contexto socioeducativo, del contexto, pero pocas veces se hace, por ejemplo, la evaluación psicopedagógica dentro del aula, analizando lo que ocurre en el aula, analizando la forma de participar del alumno en el aula. Entonces, ese informe lo que debería hacernos es conectar, como digo, esas barreras contextuales que puede haber en un aula, por ejemplo, cómo estamos agrupando al alumnado, si están todos mirándose las cabezas, como dice, o las collejas, como dice un amigo mío, o están en una participación más activa donde se puede ofrecer ayuda mutua. Ahora quizás con el COVID no es el momento, pero no vamos a estar siempre con el COVID. El clima afectivo del aula, cómo se acoge al alumnado, si un modelo más directivo o más centrado en el alumno, si las actividades y ejercicios se generan con formas de expresión diversas y formas de presentación diversas, si se proponen actividades multinivel. Bueno, yo en grupos de trabajo que he estado hemos generado un informe de evaluación de las necesidades del aula que está disponible para los docentes que quieran hacer un análisis de su propio aula para ver en qué aspectos se puede mejorar. Y ese es un comienzo fundamental para asumir cuáles son nuestros puntos de partida más débiles en nuestro aula e intentar modificarlos, ¿no? Cuando hablamos de barreras en el aula, podemos hablar de barreras físicas y de barreras sensoriales que son muy reconocibles, ¿verdad? Vemos, si tenemos un alumno que tiene silla de ruedas, inmediatamente decimos, oye, una barrera es que esté en la primera planta del aula y no pueda subir. O un alumno ciego o un alumno sordo, pero hay otras, como ocurre, por ejemplo, con el síndrome de Down, que son menos reconocibles. Por ejemplo, barreras cognitivas. Esas barreras ocurren cuando en el aula el profesor o la profesora está hablando sin ayudas conceptuales, sin mediadores que le hagan entender lo que se está diciendo, sin organizadores gráficos, por ejemplo, que le ayuden a situar, a distribuir la información, o mapas mentales, o que la información que se da pueda ser compleja, abstracta, difícil, y se da de manera natural, porque se asume que todos van a entender y porque se asume que el que no entiende es el que tiene el problema. Sin embargo, el alumno no tiene el problema. Si yo lo hiciera como docente de otra forma, lo entendería. Por lo tanto, yo le estoy generando el problema. De ahí el título de la ponencia de hoy, el currículum discapacitante. Es el currículum el que hace discapacitado a una persona. Depende cómo yo diseñe mi currículum, una persona podrá participar más o menos. Podrá ser más discapacitada a los ojos de los demás o menos. Pero en definitiva es mi propuesta la que lo hace participar o la que no lo hace participar.
Si yo albergo todos estos elementos, alternativas, y elimino la mayor parte de barreras, podrán participar y el currículum ya no será tan discapacitante. Barreras estructurales, comunicativas y las curriculares, que son las más importantes, ¿no? Un currículum flexible, rígido, que no admite variantes y que está diseñado para que el que pueda hacerlo lo haga y el que no se le haga algo diferente. Eso tenemos que cambiarlo, porque eso es una barrera que genero yo. Por ejemplo, el término de barrera. Recientemente hemos publicado con Plena Inclusión una guía, Mabel Villascusa y yo, sobre guía de tecnología, de accesibilidad y tecnología, en relación, bueno, al repunte que ha tenido el uso de las TIC en los docentes a raíz de la pandemia y todo esto, y se nos solicitó pues que diésemos una guía para que esos recursos tecnológicos no supusiesen una barrera añadida a los alumnos con discapacidad, ¿no? Entonces generamos este cuadro que está basado en dificultades cognitivas, es una de las páginas que podéis encontrar, y que, por ejemplo, confronta esa idea, ¿no? ¿Dónde están las dificultades? Pero enfrentarlas directamente con las barreras que yo genero en mi diseño y en medio poner una solución, una mediación que haga que los dos conecten. Por ejemplo, si decimos, una de las dificultades en los problemas cognitivos puede ser una percepción vaga o superficial, ¿no? Que tengan esa percepción más difícil, que lo hacen todo como se quedan con lo superficial y no llegan a profundizar en una idea. Se dice, ¿cuáles son las barreras que propone una actividad que choca con este problema? Pues, por ejemplo, si yo como docente planteo objetivos poco claros o sobrecargo de estímulos en el diseño de la actividad. Aquí pone web, pero vamos a hacerlo extensible a todo. Yo sobrecargo de estímulos, pues al final una persona que tiene dificultades en la percepción y en la superficialidad, si encima se encuentra con objetivos poco claros, pues va a tener una dificultad. O si se encuentra con una sobrecarga de estímulos, va a tener una dificultad añadida. Pero yo eso lo estoy generando yo en mi diseño didáctico. Habilidades cognitivas y digitales requeridas. Pues si yo en una actividad las habilidades cognitivas son muy amplias las que le pido, va a encontrar una barrera. Tareas largas o con alto grado de concentración. Eso lo decido yo como docente y choca directamente con esta dificultad. ¿Cuáles son las mediaciones que se pueden hacer en estos aspectos? Pues, por ejemplo, apoyar los objetivos con una versión con preguntas y respuestas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesita? Y eso le ayuda al alumnado a superar esa dificultad. Eliminar estímulos distractores o planificar unos recursos alternativos con menos estímulos o más aclarativos. Por ejemplo, los textos en lectura fácil. Segmentar la tarea en pasos. Es decir, vamos a hacer primero esto, luego lo otro y luego lo otro, en lugar de una actividad súper compleja que no está segmentada. Y así minimizamos el choque que hay entre la barrera y la dificultad. Y esto es una forma de entender el currículum con otra mirada, cambiarlo. Aquí os he puesto impulsividad, que puede ser también algo asociado, dificultades en la fluidez y relaciones verbales, en la percepción de que hay un problema o en la falta de planificación. Todas las barreras que se generan, los mediadores que podemos poner, y esta columna que no le presto ahora mucha atención porque es para precisamente entornos digitales, ¿no? Pero fijaros, por ejemplo, la falta de planificación, no anticipar las metas, actividad sin recursos de autoevaluación o verificación de los pasos que van dando. Pues si un alumno tiene esta dificultad y se encuentra una guía de pasos, pues sabrá cuándo está cumpliendo los pasos. Si no se le ofrece, le va a resultar muy complejo seguir todos los pasos. Entonces, todo esto tenemos que interiorizarlo. Y en los colegios tenemos múltiples formas de hacerlo. Eso es lo que me refería antes, que no está tan vinculado con la asignación de recursos, sino con el cambio de mirada. Por ejemplo, en un aula ordinaria, bueno, antes de esto, una viñeta que me gusta mucho poner cuando digo estas cosas, porque a que suele pasar esto en los centros. Es decir, traemos propuestas para facilitar la participación de todos y estamos muy ocupados porque tenemos 25. ¿Verdad? Y no me estoy refiriendo solo a la atención a los alumnos con dificultad, me estoy refiriendo, por ejemplo, al acercamiento a las tecnologías, que es algo que facilita muchísimo la disminución de barreras.
Me estoy refiriendo a estrategias multiniveladas, me estoy refiriendo a la codocencia en el aula, que son aspectos que es como que estamos muy ocupados, ¿no? A mí esta viñeta siempre se me imagina que este es el PT detrás de los maestros del aula, ¿no? Y los maestros, uy, que viene el PT por ahí, corre, corre, ya viene a decirnos que tenemos que hacer cosas. Y en realidad tenemos que concienciarnos porque esto nos viene a dar una idea de que no estamos favoreciendo en ninguna forma la participación si tenemos esa idea, ¿no? Puede que al inicio sea una ardua tarea, una tarea en la que tenemos que esforzarnos todos, pero sin duda va a ser para mejorar y facilitarnos nuestro trabajo en el futuro. Entonces, ha llegado la pandemia y no nos ha quedado a todos más remedio que ponernos las pilas con las TIC. Pues, oye, bienvenido sea, porque el uso de la tecnología derriba muchas barreras y entonces vamos a acogernos a eso. Decía, tenemos múltiples formas de trabajar en el aula. Hemos visto diseño universal para el aprendizaje, podríamos plantear la docencia compartida. Yo hago mucha formación. Fijaros, esto va por comunidades. En Valencia, por ejemplo, se ha empezado a plantear la docencia compartida de manera obligatoria en primero de la ESO, a través de los ámbitos. En Andalucía tenemos la docencia compartida desde hace mucho tiempo en nuestras instrucciones de NEAE, pero aquí es que se interpretan las cosas como se quiere, ¿no? Porque las instrucciones de NEAE dice claramente que el alumno saldrá al aula de PT solo para determinadas actuaciones específicas, no sé qué, y el resto trabajará en el aula ordinaria y nos propone como estrategias estrategias del centro la docencia compartida, es decir, dos maestros dentro del aula, PT dentro del aula, AL dentro del aula, pero no tienen que ser PT o AL, sino otros. Pero nosotros tenemos una habilidad misteriosa para darle la vuelta a las cosas. Y aunque la normativa dice eso, al final se convierte en que el alumno va al aula de PT y para determinadas actividades que sí puede hacer, entonces estará en el aula ordinaria. No, la normativa no nos está diciendo eso. Y entonces las estrategias de codocencia son muy importantes que empecemos a trabajarlas de forma seria, que los recursos sean disponibles en el aula, pero además no en ese modelo en el que entra un PT o una PT y se sienta al lado del alumno con síndrome de Down allí, que va con un cartel así de grande, ¿no? A ver, ¿dónde está el alumno con problemas? Y claro, eso me ha pasado a mí cuando estaba en el equipo de ciegos, que entraba al aula y tenía recuerdo una alumna que es que se escondía debajo de la mesa y todo. Ya viene a decirle a todo el mundo que yo soy la que no veo, cuando yo lo quiero llevar en secreto, ¿no? Entonces vamos con ese cartelón y se sienta al lado, ¡pum! Aquí está el niño. Eso es un error. Eso es, como yo digo, un aula de PT a domicilio. Es como cuando pides una pizza que te la traigan a la casa. Viene el maestro de PT y te la lleva a la casa, pero eso no es lo que queremos. El docente debe estar ayudando al proceso de enseñanza-aprendizaje del aula, a todos los alumnos del aula, favoreciendo que todos participen sin etiquetaje. Y después hablamos de aprendizaje cooperativo con los potenciales que tiene, con esa concepción de participación, de ayuda mutua, de responsabilidad individual y grupal de todos los alumnos, es un aspecto fundamental. Nos quejamos de la falta de recursos, pero yo siempre digo que los recursos nos sobran en un centro si trabajásemos con las redes de iguales, es decir, con el resto de niños y niñas del centro, todos cooperando, ayuda mutua, tutorías de iguales, muchas formas de trabajar, comunidades de aprendizaje, que son experiencias que se están llevando en muy pocos centros, pero donde se llevan, o muy pocos profes, se ha demostrado la mejora del rendimiento de todos los alumnos y alumnas. Y, por ejemplo, basarnos en los potenciales de participación de cada alumno con las inteligencias múltiples, o como he dicho antes, las redes de apoyo que trascienden al cooperativo. Por ejemplo, hay centros donde ya lo sabéis, en DAO lo sabéis mejor que otros sitios, esa figura del maestro, como se le suele denominar, maestro sombra, ¿no? Que en muchos casos yo conozco experiencias ya de muchos centros donde esa participación de ese maestro se está canalizando para la ayuda al aula, no para que esté todo el rato con el alumno, ¿no? Entonces también es una forma de participación. La incorporación, por ejemplo, de docentes que se han jubilado, las comunidades de aprendizaje donde se le da entrada a las familias, no para que cuenten
una anécdota, sino que para que participen activamente como otro docente más en el aula. En definitiva, son múltiples cosas las que tenemos en los centros y que todas están recogidas en la normativa. Lo que pasa es que hay que tener voluntad para hacerlo y eso es el cambio de culturas, que para mí es lo más difícil que tenemos. Nuestra meta más difícil es cambiar las culturas, las mentalidades, ¿no? Eso es lo más difícil, porque las prácticas están cambiando. Cada vez más docentes que empiezan a hacer sus primeros pinitos con DUA, con cooperativo, que nos llaman, que nos preguntan, que están muy interesados, pero las culturas son muy difíciles de cambiar. Y yo les pregunto a los docentes, cuando piensas en las barreras que propones en el aula, hazte esta pregunta: ¿alguna vez has preparado un ejercicio que de antemano sabía que iba a generar dificultad en tu alumnado? Si yo estoy preparando una actividad para pasado mañana y yo sé perfectamente que esta actividad va a haber 4, 5, 6 personas que no la van a saber hacer. Pero ¿sabéis qué pasa? Que se pone. Yo lo sé, pero la pongo. Entonces, una idea de intentar hacer algo práctico mañana sería una rutina que yo digo: si eres capaz de predecir unas rutinas frecuentes por tu bagaje profesional como docente, si ya sabes que este problema va a ocurrir y que va a haber alumnos que no van a participar, pon aquí cuáles son esas barreras que tú sabes que va a haber. Por ejemplo, un problema de matemática que tiene 5 datos y 4 operaciones. Sabemos perfectamente que va a haber alumnos que se van a perder entre los datos y las operaciones. Pues lo pongo. Tiene muchos datos y tiene muchas operaciones. Un texto complejo con vocabulario desconocido, difícil de comprender, una barrera. Un texto muy pequeño o el contexto no conecta con los intereses del alumno, y me pongo aquí todo lo que yo creo que va a ser un problema. Y aquí digo, vale, pues para cada uno, ¿cómo intento derribar esa barrera? Pues, por ejemplo, facilitando lectura fácil, poniendo un vídeo que complemente el interés, poniendo el texto más grande, etcétera. Y aquí, si todo esto me implica que tengo que hacer una actividad de nuevo, pues la vuelvo a modificar. Y eso sería lo primero que podríamos empezar a hacer para cambiar el modelo de barrera. Termino ya con esta diapositiva que me gusta mucho. Si miráis los platos, veréis que todos los platos están boca abajo, ¿verdad? Pero si miramos estos 3 de aquí, misteriosamente todos los platos se ponen boca arriba. Pues esto es lo mismo que la inclusión. La inclusión la vemos súper difícil, súper compleja si miramos la globalidad, pero si empezamos a dar pequeños pasitos, al final se nos convierte en todos los platos boca arriba. Y esta sería la intervención de esta tarde, que espero que os haya gustado y que si tenéis ahora alguna pregunta que hacerme o lo que sea, la verdad es que no he visto el chat, pues estoy abierto a lo que queráis.